Bienvenidos a Distintos Parecidos. Estamos terminando una semana de debate, de reflexión. Hoy, viernes 16 de noviembre, estamos en el canal número 30 de la televisión digital abierta, en el 22 de Supercanal HD y en www.unidiversidad.com.ar. Hemos llegado al viernes y estamos en un momento para poder distendernos un poco y charlar acerca de una pasión y también de un deporte. Estamos en la provincia de Mendoza y acá, a unos kilómetros nada más, empezamos a tener todo el cordón montañoso que también culmina en la cordillera de los Andes. Pero además de esto, además de tener este paisaje fenomenal que nos da la provincia de Mendoza, hay muchas personas que deciden hacer deportes y utilizan la montaña para hacer deportes. Por eso, hoy en Distintos Parecidos vamos a hablar de montañismo. Llevo poco más de 2 décadas practicando el montañismo, amateur en un inicio y luego profesionalmente. Luego te das cuenta que no solamente fue como un deporte, sino una parte de mi vida, una escuela de vida que me enseñó muchísimas cosas. En la práctica te das cuenta que no solamente es necesario el esfuerzo físico, sino también es bueno meterle ganas, confianza y muchísima pasión, se los digo sinceramente. El hecho también de que mi oficina no tenga paredes es lo que más me motiva a estar acá. Situaciones muy lindas donde ayudar a una persona a la hora de que te lo agradecen es impagable, o simplemente acompañar a una persona discapacitada en el móvil a que pueda hacer el sendero de la laguna. Bueno, esas cosas son demasiado gratificantes y es lo principal que me mantiene todavía trabajando acá. Mucha gente cuestionaba el para qué subir el Everest si ya había habido 33 años de intentos fallidos para lograr el ascenso a esta montaña. Y le preguntaron al líder de la expedición que para qué subir el Everest. Y él contestó que no hay altitud ni profundidad que el espíritu de un hombre, guiado por un espíritu superior, no pueda alcanzar. Llegamos a la cumbre de la Aconcagua, 6.962. 5:30 de la tarde, un poco tarde, por la cumbre, por la ruta de los polacos. Esto es lo más alto que hay. Mira. Viéndolo en fotos. Mira. Cumbre, marica. La logramos. Oigan, ustedes me subieron por la montaña. Vlad y Neil insistieron en que no mulielas. Francamente, no nos interesa. Nadie cree que pueda hacerlo, ¿eh? Pero mi hijo sí, y no pienso defraudarlo. Voy a escalar la montaña por mi cuenta. Entonces, técnicamente, ¿no le velía bajar para volver a subir? ¡Cállate! ¡Quedan despedidos! Lo logré. Pude llegar hasta la cima de... ¡Oh, maldición! ¡Esto nunca se acaba! Ahí está presentado el tema y obviamente tenía que aparecer un capítulo de Los Simpsons para empezar a entender un poco más acerca de qué es el andinismo, cómo se practica, cuál es esta pasión que las personas tienen por la montaña y cómo está preparada Mendoza para hacerle frente a todos los andinistas que vienen a la provincia de Mendoza. Como ya decía, estamos en el canal número 30 de la televisión digital abierta y hoy vamos a hablar de andinismo. Tengo a 2 invitados a quienes voy a pasar a presentar en estos momentos para que nos expliquen si la situación que vimos en Los Simpsons también se vive, cómo son los Sherpas y si son así de malos o no. Julio Mas, que es guía de montaña. ¿Cómo estás, Julio? Bien, buenas tardes. Y Gonzalo del Áñola, que también es guía de montaña. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, chicos, ¿qué es lo que motiva a la gente a practicar el andinismo? Mirá, yo creo que es una motivación personal. En mi caso fue el descubrir algo nuevo. Yo soy de Mendoza y la montaña es una presencia que está ahí. Sí. Es más, vamos a la escuela, de que somos pequeños la vemos. Y era el descubrir e ir más allá y ver qué hay en esos lugares. Después hay distintos tipos de motivaciones. Hay gente que va por superación, porque quiere empezar a hacer alguna actividad nueva. En mi caso fue eso, ir y descubrir
eso que estaba ahí, la cordillera. Bien, tenemos ese coloso ahí al lado, tan cerca de nosotros en la provincia de Mendoza, y también tenemos el Aconcagua. ¿Qué significa para vos el Aconcagua y también el montañismo? Y el Aconcagua para mí, bueno, a pesar de que es un medio de trabajo, ¿no? Donde desarrollo gran parte de mi actividad laboral, para mí el Aconcagua en un principio siempre fue un desafío, fue un sueño. La verdad que siempre lo veía, siempre sentí las ganas de subirlo y bueno, cuando lo escalé por primera vez, la sensación de espacio y libertad, de haber cumplido un objetivo personal, me llevó, ¿no es cierto?, a profundizar mucho más mi pasión. Porque si bien, bueno, yo también soy de Mendoza, crecí mirando la montaña, siempre me sentí muy atraído. Venía de otros deportes, como por ejemplo el remo, había hecho artes marciales antes, pero la montaña siempre estaba ahí como llamándome. Y bueno, yo empecé, por ejemplo, en mi caso, en el club Regatas, y una persona que hoy en día fue mi profesor después en la escuela de guía me llevó al camp, empecé en el camp, empecé a subir mis primeras montañas y ya después fue como amor a primera vista, ¿no? Y hoy en día lo elijo como estilo de vida y como para un medio laboral. Pero siempre que se sube 1, 2 veces, 3 veces, ya como que cada vez que uno va ahí y llega a la cumbre o no, es una experiencia nueva. Gonzalo, ¿qué opinas de esto? ¿Qué tiene además la montaña que atrae a las personas? Yo creo que lo explicó muy bien Julio. Es el imán que tienen las montañas es el descubrir, el desafío que plantea. Es un juego también. Hay muchos autores de montañismo que plantean el montañismo, aparte como un deporte, que es un deporte, como un juego donde hay que resolver un problema. Y en este caso es, aparte de problemas técnicos, es descubrir algo nuevo. Yo les digo muchas veces a los alumnos, he tenido la suerte de formar gente en la montaña, formar montañistas en realidad, es que es adictivo. Y una vez que la montaña lo atrapa a uno, es muy difícil salir. Claro. Pero es adictivo en serio. Y yo creo que tiene que ver con eso, también con lo que lleva uno adentro, esos instintos que tenemos. Si bien somos animales racionales, somos animales. Y el hecho de vivir una experiencia nueva y estar en libertad también. Bien. ¿Qué significa, por ejemplo, los términos alpinismo, andinismo, montañismo? ¿Son sinónimos, no? ¿Se pueden emplear de la misma manera? ¿Qué significan? Sí, sinónimos son. Sí, son sinónimos. Sinónimos son. El alpinismo es como toda actividad, ha tenido un comienzo. Se lo toma con la primera escalada del Mont Blanc. El Mont Blanc es la montaña más alta de los Alpes. Cuando se escala por primera vez el Mont Blanc, se dice que se lo tiene como el inicio del alpinismo, del montañismo en realidad. Se llama alpinismo, en realidad si uno va al diccionario, la definición es alpinismo, porque empezó la actividad ahí. Pero son sinónimos. Para nosotros en Argentina está muy bien, es andinismo. ¿Por qué? Porque es donde desarrollamos el montañismo en nuestro terreno de juego. En el Himalaya es himalayismo. Es lo mismo, pero bueno, es bueno que lo sepan que esto empezó en Alpes. Y de ahí viene el nombre alpinismo. Bien, pero también dentro del montañismo hay diversas variedades, o sea, hay diversos tipos de deportes también dentro del montañismo. Pasa que, bueno, cada vez más la gente, ¿no es cierto?, que se siente atraída por la montaña, y en la montaña tenés diversas actividades, como por ejemplo el trekking, el ascensionismo, y después tenés aspectos más técnicos como la escalada, el rappel, ¿no es cierto?, que se requiere de más preparación. Por eso las personas, uno cuando les recomienda que cuando no tuvo antes contacto con la montaña, lo bueno es que se acerque a un club, ¿no es cierto?, o contrate un guía profesional, ¿no es cierto?, que él se va a encargar de gestionar la seguridad y todo. Y bueno, si ya estás un poco más experto para salir solo a la montaña, lo bueno es que hagas una preparación, que veas el equipamiento que vas a llevar, ¿no es cierto?, y qué dificultades, o sea, y tus habilidades también. Evalúas el escenario antes de entrar. Eso es muy, muy importante. Que Gonzalo tiene, por ejemplo, algo que ha traído de Europa, que son 5 elementos, ¿no es cierto?, como para poder desarrollar bien la actividad, ¿no? Bien, los tenemos justamente estos 5 elementos en una placa que vamos a tratar de leerlos e irlos interpretando a medida que los vayamos leyendo. Y justamente vamos a ver ahora esta placa que tenemos en pantalla que dice hay que preparar el itinerario. ¿Qué significa preparar el itinerario, chicos? Y preparar el itinerario es... tiene lo que acarrea todo lo que es ese primer ítem,
no solamente ver por dónde voy a ir y demás, sino que tengo que ver, tengo que tener en cuenta en realidad un montón de ítems o factores. Por ejemplo, aparte de la ruta, vías de escape, desniveles, distancias. Dentro de mi ruta voy a tener algún paso técnico, ¿no? Voy a tener que trepar, voy a tener que destrepar. Bien. Entonces eso es el primer punto. Bien. Les cuento, los 5 puntos de estos lo desarrolló un comité técnico de la Federación Española de Montaña, la FEDME, básico. ¿Para qué? Para que la gente pudiera, con esos 5 puntos, tener algo muy claro de cómo ir con un mínimo de seguridad a la montaña. Bien, ahí los estamos viendo en pantalla en estos momentos, equipararse adecuadamente, revisar meteorología, conocerse a sí mismo y dejar dicho a dónde vas. Un dato también fundamental, sobre todo para aquellas personas que están incursionando, digamos, en el ámbito del montañismo y que pues, los familiares puedan saber a dónde fue y qué actividad estuvo realizando. Siempre hay que avisar a dónde voy. Siempre hay que avisar a dónde voy y lo ideal, aparte de decir a dónde voy, por ejemplo, voy a Vallecitos o voy al Cerro Arco, decir por dónde voy. Bien. Por eso esa planificación del primer ítem es básico. También hay que avisar si tengo un plan B. Lo ideal siempre es tener un plan B. Bueno, voy a subir por la cresta pero si el tiempo está mal, tengo una vía de escape que es la cresta oeste o este valle y demás. Avisar es fundamental, tanto a familiares, y lo ideal sería avisarle a alguna autoridad. Claro. Sobre todo también porque en muchas zonas de montaña se puede dar la situación de que se pierde también la señal del teléfono. Entonces, el hecho para evitar que una persona se pueda llegar a perder y demás es importante. Sí, lo bueno es que también, es decir, hoy en día se está implementando mucho el tema de la radio, del VHF. Entonces, por ejemplo, como bien mencionaba Gonzalo, en Vallecitos es una gran escuela, ¿no es cierto?, de montaña, y ahí los guardaparques y muchos refugieros, ¿no es cierto?, tienen una frecuencia en la cual cuando vos entrás a Vallecitos, avisás en la frecuencia que vas a subir, o te acercás a un refugio o guardaparque, te registrás, pero llevas la radio, ¿no es cierto?, y la frecuencia, ¿no es cierto?, para que avisar por dónde vas, si estás en la cumbre, si comenzás a descender. Es muy importante también siempre evaluar la longitud del terreno y la dificultad, ¿no es cierto?, el equipo que vas a llevar, y siempre es bueno llevar más de un medio de comunicación. ¿No es cierto? En algunos lugares tenés señales de celular, en otros no. Entonces siempre es bueno saber, o sea, asegurarte que ese teléfono va a tener señal y siempre la frecuencia y ver, si no es en Vallecito, en otro lado, si hay una patrulla, ya alguien que te pueda escuchar, saber la frecuencia y vos poder avisar, ¿no? Dónde estás. Y bueno, nunca subestimar las cosas que te puedan llegar a pasar. Siempre, y salir temprano. ¿No es cierto? Salir temprano a la montaña es fundamental, porque si bien te puede pasar algo, vos en un margen de tiempo podés resolverlo o podés pedir ayuda, y bueno, el hecho es que no se te haga de noche. Muchas veces a las 8 de la noche ya la temperatura se viene a pique, y es un factor muy negativo, ¿no es cierto? Es una adversidad climatológica que te dificulta para todo, para poder salir a la montaña, para poder pensar. La gente ya se empieza a asustar, y siempre salir con gente que tenga experiencia en la montaña, porque, bueno, para evitar, ¿no es cierto?, cualquier inconveniente trágico o una mala experiencia. Bien. Ustedes han dedicado su vida al montañismo. ¿Cuáles son los factores positivos que destacan de esta actividad? Yo lo que creo es que, y sobre todo, no solo con mi experiencia personal, sino viendo a mucha gente que empezó a hacer montaña, mucha gente que empezó a hacer montaña de grande, es el animarse, y aparte de animarse, a ver que se puede superar obstáculos. Entonces después es muy fácil bajarlo a nuestra vida diaria. Muchas veces nosotros estamos estresados por el trabajo, nos cambiaron el jefe y demás. Claro, y estamos en una situación de incertidumbre. Actualmente también vivimos la inmediatez, todo eso genera estrés. Bueno, el montañismo, al plantear un desafío o un juego a resolver en un ambiente totalmente agreste, que salimos del área de confort, nos ayuda también para el resto de nuestra vida diaria. Hay mucha gente que gracias al montañismo después tiene mucho más confianza en sí mismo o encara los problemas de otra forma. Y ni hablar de la parte física, ¿no? Todos los beneficios físicos que hay es impagable. Julio, ¿algo más que quieras agregar? No, para mí la montaña es eso, es sensación de espacio, de libertad, ¿no es cierto?, de salir de la rutina, el hecho de
caminar, ¿no es cierto? Y plantearte siempre un desafío, ¿no es cierto? Te ayuda a cualquier dificultad que puedas tener en la vida, independientemente del montañismo, ¿no? En tu casa, en el estudio, o ya sea que te dediques a otra cosa que no sea el montañismo. Siempre que tengas ese momento, ese espacio para salir a caminar por la montaña, ¿no es cierto? A veces mirás las cosas desde un punto más alto y te das cuenta que tus problemas personales o los problemas de un amigo o de un ser querido no son tan grandes como lo que son, ¿no? O sea, como lo que representa para una persona en ese momento. Yo creo que también, escuchando lo que estaba diciendo Julio, te conecta con uno mismo, con el yo interno, ese que tengo que muchas veces cuesta que salga. Te conecta desde todo punto de vista, emocional. Y es bueno estar conectado. La verdad que la naturaleza, yo creo, es lo que por ahí al principio lo nombramos, te vuelve a conectar con esa parte primitiva o que está un poquito retraída en la sociedad. Y en eso vamos a tratar en el próximo bloque, la conexión que genera la persona con la montaña. Estamos en el canal número 30 de la televisión digital abierta, estamos en Distintos Parecidos. Vamos a ir a un corte y enseguida volvemos. Segundo bloque en Distintos Parecidos y los chicos ya empezaron a charlar, se empezaron a soltar, están muy contentos porque aparte están hablando de una pasión. Hoy estamos hablando de montañismo y hemos traído a 2 guías de montaña que empiezan a contar sus anécdotas, empiezan a hablar acerca de sus experiencias y habíamos hablado en el bloque anterior acerca de la conexión con la montaña, este momento en el que uno hace cima, cómo se siente, qué es lo que puede llegar a sentir y cómo hace para transmitirle al cuerpo toda esa inmensidad que uno ve hacia adelante, ¿no? Yo, mirá, eso es lo típico. Es más, mucha gente que no hace montaña es la típica pregunta, bueno, ¿qué sentís? Y yo me siento pleno. Es una plenitud, es difícil de describir, porque es un sentimiento muy profundo, pero es de plenitud. De haber logrado algo, pero algo más. Y es lo que hablábamos antes, es esa conexión con el medio natural y con uno mismo. Yo creo que es eso, que el montañismo te conecta con uno, sobre todo el montañismo de altura, la escalada igual, la escalada también. Uno pasa tantas dificultades, tiene miedos, uno va venciendo miedos y llega a la cima, que si bien la cima está en casa, como siempre decimos, cuando uno llega a la cima también se libera todo ese pseudoestrés que hay y adrenalina también. Y la conexión, es todo, porque estás en un ambiente totalmente agreste, decís, bueno, yo estoy acá, estoy como en la luna. Y yo creo que eso es lo que engancha, y engancha mucho. Y es sumamente emocionante, ¿no? Sí. Yo siempre la conexión con la montaña siempre lo remonto un poco lo que les pasaba a las culturas originarias, ¿no? A los pueblos originarios, que los huarpes, los incas que habitaban Mendoza, siempre veían a la montaña como un lugar religioso, ¿no? Porque ellos eran politeístas, creían en el dios de los astros, y los astros estaban arriba, en el medio no había nada, estaba la tierra, ellos sentían que se tenían que comunicar, y la montaña ellos lo llamaban el apus, que era la parte más alta, donde hacían las capacochas, ellos se comunicaban con la capacocha se comunicaba con los astros, entonces como que el ser humano siempre estuvo con esa conexión con la montaña, ¿no? Y uno cuando hace una elección de vida, en el caso por ejemplo de nosotros que trabajamos ahí, y lo tomamos como un estilo de vida, ¿no? Esa conexión permanente, que cuando estamos acá en la ciudad nos hace ruido todo, y estamos allá, estás conectado como mismo con tu parte más primitiva, ¿no es cierto? Las necesidades básicas son realmente necesidades para cumplir. El tomar agua, el higienizarte, el comer, es todo muy precario, ¿no es cierto? Es otra rutina, que te conecta con vos mismo, de que acá es todo tan fácil, trasladarte es fácil, ir al baño es fácil, bañarte, dormir. Allá no, allá te muestra lo sencilla que puede ser la vida y cómo uno con menos cosas es más feliz. Eso es realmente, yo me siento pleno, me siento feliz cuando estoy cansado y me siento una piedra, me hidrato, como, charlo, me tomo un mate, me recupero, sigo caminando, evalúo.
Y las decisiones siempre, bueno, hay que tomarlas muy, muy tranquilas, porque a pesar de que es un lugar muy lindo, en algún momento puede ser hostil, ¿no es cierto? Pero bueno, la idea es salir lo más preparado posible, ¿no? Bien. ¿Y cuál ha sido el momento más emocionante que han tenido que vivir a lo largo de todos estos años en su experiencia con la montaña? Yo particularmente la primera vez que hice cumbre en Aconcagua. Iba con una amiga, ella hizo cumbre un poquito después y yo llegué solo. Fue a final de temporada, empecé a trabajar de muy chico en Aconcagua. Además mis padres me tuvieron que emancipar, era menor de edad. Entonces me tuvieron que firmar la emancipación porque si no podía entrar, claro. Era más fácil entrar al parque. Entonces era muy importante para mí, firmar una emancipación me estaba desprendiendo. Todo un momento de la vida. Es un también. momento, es una decisión grande. Y la primera vez que hice cumbre en Aconcagua hice solo, no hubo nadie. Una cumbre fue a final de temporada y eso no me olvido más. Ha sido yo creo que el momento más feliz junto con la cumbre de la Aconcagua en invierno. Pero la primera cumbre en Aconcagua es la que para mí, sentimentalmente, de todo punto de vista, tiene mucho valor. ¿En tu caso, Julio? Y en mi caso, también como que tengo dos. Una fue con el Cerro El Plata, fue una expedición también invernal, hecha con amigos. Y como les comentaba recién, el Cerro El Plata yo lo veía desde chico, ¿no es cierto? Desde cualquier parte de Mendoza uno lo ve, y yo siempre lo estaba viendo, ¿no es cierto? Yo crecí en el barrio Fuch, y siempre cuando entras por la calle principal, la calle Lago Hermoso, ves tú una arboleda y al fondo se ve el Cerro El Plata, todo blanco siempre. Yo siempre lo veía y siempre decía que quería estar ahí. Cuando armamos, yo tuve dos intentos antes, uno que nos sacó el clima, la segunda vez que intentamos subir, estábamos en la hollada y queríamos salir caminando y venía un guía bajando diciendo que venía tormenta, que no sé qué, y nos mandó para abajo. Y ya después, bueno, cuando fui con amigos, el momento, vos salís muy temprano siempre para hacer cumbre en esos cerros, y ya durante la noche ya venía caminando, antes de llegar a un sector que se llama Col Plata, esto ya venía emocionado. Y después, bueno, cuando salimos para la cumbre, llegué y para mí fue impresionante. Era llorar, acordarme que siempre había querido estar ahí, fue muy, muy emotivo ver todo desde allá arriba, fue muy emocionante y fue el cerro que más me emocionó realmente. Y después sí, el Aconcagua también fue muy emocionante, lo subí con un compañero. Y al principio estaba un poco escéptico a la situación en la que estaba allá arriba, porque yo cuando ya estaba llegando, ¿no es cierto?, me empecé a acordar de todo, ¿no? De cuando era chico, de lo que había hecho para estar ahí, de cuánto me gustaba, de mi familia, de amigos, particularmente de un amigo que su sueño era escalar Aconcagua y bueno, él ya no está. Y me acordé mucho de él también, fue emocionante por todos lados. Claro. Y después, bueno, cuando ya venía bajando, me di cuenta siempre que iba a estar muy, muy conectado a la montaña y a esta actividad. Bien. Y sobre todo pensar esto, porque en todos estos años que ustedes llevan practicando el montañismo, se ha ido sumando cada vez más gente. ¿Ustedes creen que esto se trata de una especie de moda o que realmente hay una especie de concientización acerca de la montaña y de lo que eso significa? Yo creo que es una consecuencia lógica no es nuevo esto, que los espacios naturales, al ir avanzando la sociedad en distintos puntos, tanto técnicos como las ciudades más grandes, se van invadiendo. Antiguamente el montañismo en los años 50 iban un grupito que eran los elegidos, que eran como gente muy especial o preparada. Ahora con los medios técnicos que tenemos, primero ha pasado en Europa, en Estados Unidos, pasa acá ahora también, se ha acercado más la gente a la montaña. No quiere decir que sea malo, el problema es cómo. Y sí hay problemas desde ese punto de vista, lo que hablamos recién, de la inmediatez que queremos. Bueno, yo no he hecho nunca una montaña, pero quiero en 2 meses subir el Plata en el día. Claro. Pasa, ha pasado en Europa, está pasando ahora acá, está pasando en Mendoza. Entonces, esas son las cuestiones que le tenemos que prestar atención y tenemos que ser lo suficientemente inteligentes y fríos. Si bien el montañismo es muy emocional, hay que ser inteligentes y fríos para generar estrategias para que hacerlo más seguro a la actividad. Porque la verdad es que es una actividad de riesgo,
No es que sea peligrosa, porque la gente dice la montaña es peligrosa. No, el que es peligroso es uno. Claro. Cuando uno no gestiona bien el riesgo, pasa al peligro. Entonces uno tiene que ser un buen gestor de riesgo. ¿Cómo se da ser un gestor de riesgo? Teniendo experiencia, formándose, como bien dijo Julio, recién dijo, un club de montaña. Y los clubes de montaña son fenomenales. Acá en Mendoza hay muy buenos clubes de montaña. Si no quiero un club de montaña, bueno, contrato a un profesional. Me capacito, contrato un curso. Es la forma. El problema es eso, la inmediatez. La inmediatez que hay para todo en la actividad. Mira, yo tengo una anécdota que es un poquitito extrema, pero es real. Un alumno de la escuela de montaña, bueno, yo estuve trabajando y fui director de una escuela de montaña en España, en Lugo, en Galicia, y me acuerdo que se abrieron las inscripciones, vine 15 días de vacaciones a visitar a la familia, volví y me dijeron, bueno, hay un alumno que está viniendo, que ya se ha inscrito, que quiere hablar con vos. Apenas llegué a la oficina, se acercó el alumno y lo primero que dijo, no esperó ni media hora que llegara, me trajo el celular con un video de YouTube de un esquiador extremo bajando por una pared. Yo quiero hacer esto, vamos a hacer esto. Buenísimo. No te alcanza la vida para hacerlo. Una vez que había esquiado Se empezó a esquiar a los 5 años. Esa es la inmediatez. Esa es la inmediatez que vemos ahora. Esa locura por tratar de ver cosas que ven, digamos, a veces a través de las redes sociales y demás, y que a la gente la motiva, pero no toman conciencia de que muchas veces hay una capacitación previa. Claro. Una extensa capacitación. Pero mira, el mismo ejemplo con dos personas de la misma camada, ingresaron en el 2013, creo, 2014. Una pareja de 50 y largos años, sí. Una pareja que nunca había hecho montaña, a lo largo del proceso de la escuela, que fueron 3 años, escalan juntos guías de 4º grado de escalada. Y empezaron sin saber nada, gente de más de 50 años. Entonces, eso es un orgullo para mí. Victoria Francisco, es un orgullo para mí. Y fíjense la diferencia que hay. Un chico más joven que quería bajar una pared esquiando, terminó haciendo un mes de escuela y se fue. Claro. Y esta pareja que empezó a poquito y logró lo que logró. Bien, sobre todo la constancia, ¿no? Sí, la constancia, recién hablamos un poco de lo que era el deporte en sí, de cuando comenzó a hacer el deporte, al día de hoy, verdaderamente las cosas han cambiado muchísimo. Claro. Hay una época que es muy romántica de la montaña, ¿no? Que es cuando empezaron a hacerse las primeras ascensiones en las primeras montañas altas, y vos veías que los equipos no eran nada que ver lo que era ahora. Eran botas, o sea, la gente se ponía botas 3, 4 números más grandes, eran media sobre media sobre media, y así salían, con muchísimas capas de ropa encima. Hoy en día, con un calzado y con 3 capas de ropa, podés estar en la cumbre de la Aconcagua. Antes era mucho más complicado, entonces es como que se fue afinando un poco más todo, y hoy en día una persona que no se dedica netamente al montañismo, que lo quiere hacer por primera vez a los 40 años, lo puede hacer perfectamente, porque la montaña, es decir, ya se ha explorado mucho, la tecnología ha ayudado, ¿no es cierto?, a que la gente hoy en día, gente que no se dedica a la montaña, lo pueda hacer, y hay guías profesionales que te llevan, ¿no es cierto?, y es como que ya es más un desafío deportivo, ¿no es cierto?, para muchos, lo que para nosotros los guías, yo creo que los guías sí tenemos que es un estilo de vida, lo elegimos, pero para el que no, que es un desafío deportivo, las cosas son mucho más fáciles hoy en día, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, yo tengo el tío de un amigo que él empezó a hacer montaña a los 40 años y creo que su quinta cumbre alta fue el Everest, ¿no es cierto? Y es porque, digamos, la ropa es específica para eso, claro. Tubos de oxígeno, entonces ya para muchos el tema de subir una cumbre es caminar, ¿no es cierto?, como un desafío físico. Y capaz que no empezó a hacer montaña de chico, ¿no? Capaz que empezó a una edad ya avanzada. ¿Se puede empezar a cualquier edad a practicar este deporte? Entonces, esta sería como la primera conclusión a la que podemos llegar. Yo creo que sí, siempre y cuando uno tenga, esté bien físicamente, pero sí lo que hay que saber es que hay que empezar, si uno no tiene esa experiencia que hablaba Julio, antiguamente, por ejemplo, para subir una montaña de 6.000 metros tenías que empezar en la precordillera, 2.000 metros, llegar a 3.000, 4.000, te llevaba un tiempo y unos años. Ahora no. Si yo no tengo ese tiempo, es bueno
aparte de capacitarse, contratar profesionales que te ayuden. Hay formas de subir, hay formas de subir en expediciones comerciales. Estamos viendo algunas fotos en pantalla acerca de, bueno, el material que has traído, Gonzalo, acerca de tu trabajo en la montaña, de las diferentes excursiones que has realizado. Sí, hay material de eso, es precisamente en España. En España, fíjense, nosotros aquí en Mendoza, generalmente cuando dicen, fui a la montaña y subí una montaña, ¿y qué subiste? El Cerro Ponderado. ¿Y qué altura tiene? 2.100 metros. 2.100 metros. Acá medimos por altura. Hay muchas montañas en el resto del mundo donde son complicadas subirlas. Ya el hecho de llegar allá arriba es complejo. Estamos viendo material. Ahí está. Eso, bueno, es parte de formación de la escuela. Bien. Entonces, fíjense, eso es un trekking en picos de Europa. Un trekking en picos de Europa hay que poner cuerdas y hay que pasar por la cuerda. Entonces, claro, depende el escenario de que yo me encuentro, tengo que tener cierto tipo de habilidades. Si yo no tengo la experiencia, a lo mejor hay que contratar a un profesional. Bien. Y ahí en ese punto, ¿son caras los clubes de montaña, los clubes de montaña? Y yo creo que en realidad nunca es caro. Bien. Porque lo que te brinda un club de montaña, la seguridad, vos si querés seguridad, no puedes pensar en la plata que es caro. Vos pensás que vos estás pagando para que vos hagas una actividad, ¿no es cierto?, que si vienes de riesgo, es decir, no puedes ponerle un valor monetario, porque estás en problemas, ¿no es cierto? Tenés que verlo siempre como una inversión y que siempre es lo mejor. Entonces, tenés que olvidarte el aspecto económico en la montaña, ¿no? Tenés que priorizar la seguridad. Sale tanto y bueno, lo puedo pagar, lo pago. Y si no lo puedo pagar, no lo hago. Bien. Lo bueno es que Mendoza tiene es que tenemos 3 cordones montañosos bien definidos y que nos brindan digamos, la posibilidad de hacer montaña en forma progresiva. Tenés la precordillera, la cordillera frontal y la cordillera principal, Real del Límite, ya la que es divisoria de Chile. Entonces, en la precordillera vos tenés cerros que van hasta los 3.445 metros, el Cerro Pelado, el Plata, que es un 6.000, y ya la Concagua. Entonces, creo que al mendocino, si quiere hacer montaña, no le falta nada. Vos podés ir haciéndolo progresivamente y a medida que te vaya dando el bolsillo, podés ir progresando sin ningún problema. A veces vos no querés hacer un curso de escalada, pero te metiste a escalar y bueno, y pusiste en riesgo tu vida y el de tu compañero. Es lo que siempre los guías intentamos transmitir, ¿sí? Que la cuestión de capacitaciones siempre hay que hacerlas, cueste lo que cueste, y si no, no lo hagas. Andar a jugar al fútbol, andar a hacer cualquier otro deporte. Verdaderamente, como amante de la montaña te lo digo, no hay montaña que valga la vida de una persona. Bien, ¿sí? Bien. Bueno, chicos, estamos cerrando el segundo bloque de Distintos Parecidos. Hoy estamos hablando de montañismo. Vamos a ir a un corte y enseguida volvemos. Tercer bloque en Distintos Parecidos. Hoy, viernes, estamos hablando de montañismo. Estamos en www.unidiversidad.com.ar y los chicos me comentan que hay gente desde España viendo el programa, fanáticos también del montañismo y del alpinismo, y que seguramente deben estar muy emocionados al verlos a ustedes y también comentando estas experiencias que ustedes nos están contando acerca de su vida alrededor de la montaña. Y lo que quiero preguntarles es eso, ¿en qué se diferencia el montañismo que se practica acá en la provincia de Mendoza con el montañismo que se practica quizás en otras partes del país y del mundo? En sí la actividad de la práctica es similar, lo que se diferencia es el terreno de juego. Acá tenemos montañas muy altas, las vías normales generalmente aquí no son vías técnicas, donde uno puede caminar, otros tipos de vías sí. Sí, nosotros tenemos una montaña que yo digo que es muy compleja. La verdad que un buen montañista aquí está preparado para ir a todos lados, porque estamos totalmente aislados. En Europa, en general, en el 90%, más del 90% del territorio, hay señal de celular, hay las comunicaciones, hay teleféricos, hay rutas a todos lados, hay refugios de montaña, hay toda una red de seguridad
que la verdad que está muy bien. Los partes meteorológicos son mucho más precisos que los nuestros. ¿Por qué? Es simple, porque tienen mini estaciones en todos lados. Claro. Una cuestión de dinero, de recursos. Pero después es lo mismo. Es más, un montañista yo creo que tiene que tener la capacidad, un buen montañero, de resolver esos problemas o esas situaciones que plantea este juego, que es el montañismo, en cualquier lugar, y diversas. En la montaña muchas veces 2 más 2 no es 4, eso es lo bueno, y nos saca de esa zona de confort. Totalmente. Sí, ahí el tema, por ejemplo, de acá, en lo que es Cuyo, a la Patagonia, tenés una diferencia abismal. Acá, en verano, por ejemplo, tenés nieve en la alta montaña, pero tenés mucha roca, mucha nieve. En cambio, en Patagonia ya es mucho más húmedo. O sea, acá es seco, allá es húmedo, tenés mucha nieve, entonces el terreno es completamente distinto. ¿Sí? Por ejemplo, si comparamos el Aconcagua con el Lanín, y tenés una diferencia importante en cuanto al clima, que el Lanín, por ejemplo, o sea, empecemos por acá por Aconcagua, acá es seco, ¿sí? Tenés mucha roca y partís desde, si salís de Plaza de Mula, 4.200 metros, hasta casi los 7.000. Pero en Patagonia, por ejemplo, en el Lanín, tenés que es muy húmedo, entonces partís de muchos menos metros, pero llegás casi 4.000 y pico, creo que tiene el Lanín. Entonces ya ahí es distinto y es prácticamente en distancia corta, ¿no? Entonces sí, es decir, si vos escalás a lo largo de toda la cordillera de los Andes en Argentina, tenés distintos escenarios y tenés que estar preparado, porque no es lo mismo escalar una montaña acá que en Patagonia. Bien. Hablaban un poco acerca de uno de los puntos que hablábamos hace rato, de estos 5 requisitos para poder escalar o poder realizar montañismo. Uno de ellos era conocerse a sí mismo. Pero esto no es solamente lo físico, ¿no? Implica algo más. Sí, mirá, es muy buena la pregunta, porque generalmente uno sobreentiende, o la forma en la que se está empezando a hacer montaña, es, bueno, yo me conozco a mí mismo porque soy muy fuerte en la montaña, porque aclimato bien. No, hay más cosas. ¿Cómo me conozco? He estado una noche en la montaña, tengo los elementos para poder, los elementos me refiero a los elementos, las cualidades personales o los conocimientos personales para poder destrepar un lugar, para poner una cuerda. Tengo los conocimientos para poder hacer una travesía o para cruzar de un valle a otro. Entonces el conocerse a uno mismo también incluye el conocerse cuando uno está en una situación de estrés. Generalmente cuando está todo muy bonito, somos todos geniales, somos todos amigos y nos comemos un asado a la bajada, en un lugar donde se puede hacer fuego. Pero, y si las cosas se tuercen, si estoy en la quebrada de Navarro y mi compañero se le tuerce un tobillo o se fractura, yo me conozco como he estado en situaciones o he tenido formación para afrontar eso. Entonces, eso tiene que ver con conocerse a uno mismo. Conocerse en todo tipo de situaciones y sobre todo conocerse lo que puedo hacer, los recursos que tengo y si los sé gestionar. No solo el físico. Sobre todo porque también ya a nivel mundial, ustedes me comentaban que en Europa ya se está empezando a implementar alguna especie de castigos o incluso se está regulando esta actividad debido a la gran cantidad de demanda que tiene y que hay mucha gente que realiza este deporte sin estar capacitado. Sí, mira, la experiencia que yo tengo de España, ellos, claro, tienen el problema lo tuvieron mucho antes que nosotros. A nosotros recién nos está llegando. Lo comentábamos antes, uno de los problemas fue el efecto decatlón, que le llaman, que el decatlón es como un shopping muy grande, donde uno puede por poco dinero acceder a todo el equipo. Es decir, yo me puedo ir vestido para hacer buceo, para escalar una pared. Hubo una fuerte campaña publicitaria de este multinacional, entonces era acercar la montaña a casa. Entonces la gente iba, compraba su equipo, salía, le indicaban esto se usa así, pero salía sin experiencia, iba a la montaña. Y ahora con las carreras de montaña, el efecto Kilian Jornet, la verdad que es un fenómeno, el mejor corredor español, es el mejor corredor de montaña del mundo, pero Kilian Jornet es un fenómeno. Kilian Jornet puede a lo mejor subir un 6.000 corriendo y bajar con seguridad. Yo por más que entrene, sí o no. ¿Qué pasa? Con respecto a esto, ¿a qué iba?
ellos ya han tenido todos estos problemas. Entonces, lo primero que hicieron es reglamentar, no en forma de castigo, pero sí, cuando uno hace un reglamento o una ley, hay cosas que hay que cumplir, pero lo que desde mi punto de vista hicieron muy bien, fueron también aprendiendo en el ensayo de error, es que generaron estrategias para no llegar a esa situación de emergencia. A no llegar a decir, bueno, esta persona no cumplió estos 3 ítems, le vamos a hacer pagar el rescate. Una multa. Una multa o el rescate, o le vamos a quitar la licencia federativa. Básicamente hay una federación, la federación se encarga de regular muchas de las cosas y también de educar. Hay federaciones autonómicas y demás. Y ahora lo que yo siempre pongo de ejemplo una comunidad autónoma en España que es Aragón, que tiene un programa que se llama Montaña Segura. Ese programa está destinado, hay un montón de especialistas, desde guías de montaña, entrenadores, nutricionistas, especialistas en nieve, en avalanchas. Está destinado a generar programas específicos para hacer la montaña más segura, como dice el nombre. Estos 5 ítems vienen de ahí. Y, por ejemplo, un método muy bueno en calificación para calificar la dificultad de la salida es el método MIDE, que lo usa el CAM, el Club Andinista Mendoza lo usa ahora aquí en Argentina, y es genial, con 2 o 3 variables, se hace online, uno puede sacar qué nivel de dificultad voy a tener, lo haces en 5 minutos, online. El PDF. La salida, y claro, lo bajás en PDF, la salida que voy a realizar. Conforme a un montón de cosas, épocas del año, distancia, desnivel, etcétera, etcétera. ¿Con cada montaña? Con cada montaña, el itinerario tuyo. Lo podés hacer online. Además, ahora podríamos ponernos y ahí decir, vamos al Cerro Arco y sacamos el MIDE del Cerro Arco. Entonces, eso es lo bueno y tienen muchos más años de experiencia en todo este tipo de programas. Fueron aprendiendo también del ensayo de error. Muchas veces, esto no funcionó, esto sí. Vamos por acá. Pero están en el... Bueno, los franceses van un poco más avanzados y demás. Y también, que ya lo han empezado a hacer en el norte de España, y en Francia se hace de años, es la vida en la naturaleza, no solo el montañismo, sino la vida en la naturaleza, tenerlas como asignatura dentro de la educación formal, sobre todo en las zonas de montaña. Por ejemplo, en una escuela pública de Godoy Cruz, que aparte de tener educación física, tengan montañismo y vida en la naturaleza, como una asignatura. Y eso, claro, ya prepara al ciudadano de otra forma. Tomba, creo que está acá, que tenía una orientación a montaña. Sí, pero eso ya es una cuestión de Estado muchas veces. Por ejemplo, en Cataluña, en las zonas norte, ya lo tienen el montañismo como... Y dentro del montañismo vende escalada, vende todo. Sí. Y acá en Mendoza falta mucho para poder pensar que este tipo de políticas o este tipo de sanciones se pueden llegar a aplicar también en la provincia. Sí, en cierta forma nosotros tenemos la montaña más alta de América, está acá en Mendoza, y todavía nos falta un montón por crecer como comunidad montañera, ¿no? Como que cada mendocino, en cierta forma, es montañista, pero es decir, que se dedique netamente a la montaña, y hoy en día cuesta verlo. Hoy en día decimos que los mendocinos somos montañistas porque vivimos acá. Claro. Pero el mendocino común sale, se come un asado a la orilla de la ruta y fui a la montaña, y te cuenta que fue a la montaña. Pero, y sin saber que, por ejemplo, vos podés hacer un trekking de pocas horas, seguro, ¿no es cierto? Un lindo día, y te fuiste un poco más lejos y encontraste un paisaje increíble que vos agarrás un mendocino y lo llevás a Vallecito, lo empezás a meter por las quebradas, a que sube un cerro y no puede creer que eso esté ahí, a pocos kilómetros, a pocas horas. Con un mínimo de entrenamiento que lo puedas hacer controlado, ¿no? Siempre que sea un itinerario seguro, controlado. Muchas veces pasa que cuando una persona empieza a hacer montaña, se empieza a entusiasmar, ¿no? Por ahí los entrenamientos físicos no lo tiene acorde, entonces se ocurre algo y vos haces una evaluación y por ahí una persona que, por ejemplo, estaba escalando en roca, ¿no? ¿Qué pasa? Terminó cansado y cuando se cansó, cuando tenía que hacer el descuelgue, cometió el error porque estaba cansado, ¿no es cierto? Capaz que conocía el procedimiento, ¿no? Pero cuando tenía que bajar estaba cansado y bueno, se olvidó un paso y bueno, esas cosas pasan siempre al inicio, ¿no es cierto?, de la preparación. Por eso es que educar es bueno, ¿no es cierto? O sea, es lo mejor en realidad. Ir a un club o ir a la escuela de guía, ¿no es cierto? Porque por ahí hay gente que pasa por la escuela de guía montaña y no precisamente quiere ser guía, sino que quiere ser bueno en eso. Eso está buenísimo en realidad, ¿no? Porque capaz que no se dedica, no es un medio laboral, pero lo hace como un profesional. Y eso como comunidad de montaña en Mendoza nos favorece a todos.
y a la hora de gestionar la seguridad, es decir, tomar conciencia todo de que vivimos en la montaña y si la queremos disfrutar, tenemos que estar preparados, ¿no? Yo creo que hay muchos buenos profesionales o muchos buenos lugares, tanto sea públicos como privados, donde hay buena formación. El problema que creo que tenemos son dos. Uno, que no hay un plan que una a todos esos actores, eso principalmente. Y el otro problema que tenemos es no tenemos legislación. Entonces, nosotros los guías de montaña no tenemos legislación de guía de montaña. Como profesionales no estamos ni siquiera reconocidos en una ley, pero no nos vamos a quedar solamente con los guías porque es una actividad profesional y demás. En montaña, por ejemplo, tenemos una escuela de guías que es muy buena, no solamente porque nosotros estamos egresados de la escuela, pero la verdad que hay guías de aquí de Mendoza que están guiando por todo el mundo y son muy buenos y desarrollan muy bien su profesión. Tenemos una escuela que forma profesionales. Tenemos clubes de montaña que hacen bien su trabajo. Tenemos, que es única en el país, una patrulla de rescate que es recurso de todos los mendocinos, que es la patrulla de rescate, el UPRAM, de la Policía de Mendoza. Pero no tenemos todo eso conectado. No hay un centro, un ente, no tenemos federación, que ahí hay un problema. Si bien hay una federación argentina, la FASA, está muy disgregada, está muy en Buenos Aires y en otros lugares, pero no hay una federación o no hay un centro que no es que nuclee, sino que acerque a todos esos muy buenos profesionales que va casi cada uno por su lado. Y ese centro o esa figura, esa interconexión entre todos los actores y legislación, no existimos, no hay nada. Bien, bien, bien. Sobre todo para pensar el hecho de que cuando van a subir a la montaña no van solos muchas veces, ¿no? Hay otras personas que también deciden subir. Se entiende a pensar muchas veces que es una actividad solitaria. ¿Es así? ¿No es así? ¿Cómo se tiene que interpretar el montañismo? Y yo creo que hay de todo, ¿eh? Sí, hay de todo. Hay gente que se une a un grupo para sociabilizar. Eso en Europa se ve mucho. Va a sonar feo lo que voy a decir, pero muchas veces es casi como ir a un gimnasio, al grupito de Zumba. Bueno, está el grupito de senderismo del campo. Y la gente, aparte de ir a la naturaleza, genera un vínculo. Y está muy bien. Claro. Y hay montañistas solitarios también. Y entonces yo creo que no es un limitante. O antiguamente se encasillaba el montañista como el loco que iba a la montaña. Claro. ¿Para qué vas a subir ahí, que te vas a matar y demás? Ahora no, hay distintos tipos de motivaciones. Estar en un grupo, sentirse parte de un grupo es muy importante, sentirse aceptado. Y un grupo que hace cosas extremas o cosas que no hace en general la mayoría de la sociedad. O yo tengo la necesidad y digo, bueno, voy con Julio solamente y los dos vamos a subir el rincón por tal lado. O vamos a subir el Plata por la pared este. Claro. Está la parte deportiva, por ejemplo, los runners, los corredores de montaña, bueno, tienen otro tipo de motivación, tal vez un poquito más el récord, el buscar el tiempo y demás, pero por eso es diverso actualmente, desde mi punto de vista. Pero sí, hoy en día ven muchos grupos en el parque que son de runner y después salen a hacer trekking a la montaña. Lo que pasa es que muchas veces es un profesor de educación física el que los lleva o una persona que conoce un poco el lugar, ¿no? Entonces, sí, es decir, un guía de montaña podría, ¿no es cierto?, involucrarse en varias actividades, ¿no es cierto?, y sacarlos a la montaña como un extra, ¿no? Porque sí, es como ir al gimnasio, pero no ir al gimnasio. Es un lugar para tomar conciencia, ¿no? Yo lo que veo es que también tenemos un problema de cómo vemos la montaña, sobre todo acá en Mendoza. En el sur es distinto, es mucho más europeo, pero nosotros a la montaña, el mendocino en general vive de espaldas a la montaña. Cuando sos chicos, en general, ¿dónde vas de vacaciones? Y te vas a Chile o te vas a Mar del Plata y demás. No vas de vacaciones a La Payunia, a Vallecitos y demás. Entonces, es una cuestión de concepción, me parece también el tema de la montaña. Y bueno, hay que trabajarlo eso. Perfecto. En 2 palabras, ¿qué significa el montañismo para ustedes? Para mí, pasión y una pizquita de locura. Bien. ¿Y en tu caso, Gonzalo? Y para mí, espacio y libertad. Bien.
Chicos, muchísimas gracias por haber venido. Hoy en Distintos Parecidos estuvimos hablando de montañismo, de esta pasión por subir las montañas y además de las precauciones que hay que tener para poder realizar este tipo de deportes. Estamos en el canal número 30 de la televisión digital abierta y esto fue Distintos Parecidos. Nosotros nos encontramos el martes con un nuevo programa. Chao.